Cómo hacer manga parte 7. Spokon. Esta categoría llamada Spokon trata de los deportes. Los más conocidos son Slamdunk, Haikyuu, Kuroko no Basket y Supercampeones. Tal vez has visto más de uno y has notado que son parecidos y distintos entre sí. No se diferencia tanto del shonen, pues este también es dirigido a los jóvenes. Sobresale por los valores de compañerismo, amistad, esfuerzo, perseverancia, entre otras cosas. Lo que lo distingue de los shonen es que no se trata de una historia de peleas, sino de juegos. Por lo tanto, no hay enemistad, más bien es la rivalidad que sobresale. Pero sí, al igual que shonen, se tiene que seguir un crecimiento y mejora por medio del personaje o personajes. Ya he dicho antes que las situaciones son las que ayudarán a crear escenarios factibles para tu obra. Es decir, la motivación de los personajes, el por qué están en este caso equipo deportivo. Personalidades diversas y similares que contrasten entre sus personajes para crear un dinamismo, aspiración, sueño, motivaciones para mejorar cada día. Con solo este pequeño resumen de los sentimientos que transmite a la hora de leer este tipo de mangas, puedes darte una idea de lo que digo. Consejo: investiga el deporte de que quieras hablar, las reglas, los torneos, poses de acción, posiciones, etc. No me refiero solo en dibujo, sino también en lo general. Es decir, conoce de todo. En este tipo de mangas es importante desarrollar una gran cantidad de personajes. Plasma el realismo de un juego. Bueno, ya que hablamos de lo general, ahora explicaré poco a poco de la manera más entendible, empezando con el dibujo. Como dije, conoce el deporte. Si hablas de soccer, por ejemplo, ve cómo son las canchas, los estadios. No tengas miedo en buscar referencias, cómo son los balones, el movimiento. Aunque no sea una animación, puedes ilustrar estos movimientos en el mismo manga. Las poses de los jugadores, qué posición hacen a la hora de patear, recibir, al correr, etc. Tal vez pienses que no son tan importantes, pero lo son. Muchas personas aprenden y se inspiran con estos mangas. Además de la historia, al ver que son bien hechos y detallados, aumenta su admiración. Y estoy segura de que es algo que quieres lograr con tus historias. Dicho eso, aunque no es necesario, puede ser educativo. El espectador, sea un novato o no, se siente identificado con sus personajes y aprende de estos, ya sea más del deporte y la moral de los personajes. En pocas palabras, sé detallista a la hora de ilustrar y contar tu obra. Con esta ilustración de ejemplos de los mangas ya mencionados se puede dar una idea. A la hora de su estilo de dibujo es apegado al shonen, de líneas de entintado más gruesos, menos decoración. No tan tosco como el shonen, detallista y a la vez simple. Como ya he dicho, veo muchos mangas de este tema, hayan sido animados o no. Tener varios ejemplos ayuda a dar una mejor idea y crear tu propio concepto. Como dije, sé detallista. Coloca elementos que ayuden a visualizar el tema, los movimientos e inclusive la forma indicada de realizar una acción. Y si quieres dar evolución del personaje o marcar diferencia entre alguien novato o uno experimentado, no solo exprésalo en el diálogo, también en la forma de la ilustración. A uno de la manera correcta de la técnica del deporte que elijas y al otro de la manera errónea. Ve más de un partido o juego del deporte que quieras hablar. Nota todos esos elementos característicos. No quiere decir que en cada cuadro dibujarás todo, no es necesario. Se puede entender con solo dibujar el escenario una vez por cada cierto número de cuadros y dentro de ellos colocar pequeños detalles. Así no sobrecargarás la obra visualmente. En cuanto a la historia, si bien esta va de la mano con tu idea, aún así, procura basarte en los mangas que leíste. ¿A qué me refiero? Esto se aplica en todos los tipos. Mantente dentro del margen. Puedes crear algo único, pero no 100% original. No quiere decir que es malo, ni que vas a plagiar esa obra. Tampoco te desanimes al creer que no puedes hacer algo único. Eso no es lo que quiero decir. Me refiero a que hay muchos mangas de deportes, y estos siguen cierto régimen. Inicio de un novato mirando a alguien o se enamora del deporte, aprende, crece, entrena, se supera, etc. Se puede seguir este formato o cambiarlo ligeramente a tu gusto. Esa fórmula se utiliza en los shonen y Spokon para crear simpatías a los protagonistas y sentirse identificados con estos. Este género es más sencillo de realizarse porque tiene una forma ya establecida, evolución de habilidades del equipo y personajes individuales.
cuida que se mantenga en equilibrio, es decir, no sobrecargues con un solo jugador todas las habilidades. Tienes que ayudar a tus demás personajes a sobresalir. El principal no llevará todo el peso, otros tienen que ayudar. Son un equipo en sí, si bien puedes ser habilidoso, no puedes ser todo. Lo digo porque entiendo que muchos al empezar a crear un personaje se inspiran en sí mismos regularmente. No tiene nada de malo, siempre hay algo de nosotros en nuestras creaciones, pero es un error común que quieren que sea el más poderoso y lleven toda la historia a ellos. Sobrecargar a un solo personaje con todo hará que no sea interesante. Separa al personaje de ti y no lo hagas super up a la primera. A ese tipo de personajes se les apoda Mary Sue, que es tan perfecto que todo le sale bien. Una cosa es que el protagonista salga de las situaciones y este sabe las cosas al último momento. Otra que todo lo que haga sea beneficioso todo el tiempo. Siempre lo digo, equilibrio es la clave. Los demás personajes deben sobresalir de vez en cuando, inclusive los rivales, y al mismo tiempo pueden ser influenciados con el protagonista o entre ellos. De esta forma no se opacará el principal, tampoco se olvida a los otros. No todo el tiempo tiene que salir bien las cosas, pero tampoco mal. No ganar del todo. Pueden probar la derrota y aprender de ella. La derrota es importante. Da realismo a la obra, no todo el tiempo se gana, se aprende más de una pérdida o unas que ganar todo el tiempo. Sé que suena confuso y difícil. No es fácil mantenerse dentro del margen y no solo aplica a ese tipo de mangas, también en otros. Es cosa que al escribir tu guión, léelo más de una vez, de principio a fin. Cada vez que avances lo suficiente, muchas cosas que escribas a la primera, puede que ya no ayuden al ritmo y tengas que cambiarlo más de una vez, agregar cosas y quitarlas. Los personajes tienen que ser más humanos, si es que no le agregas fantasía. No hay poderes aquí. Los eventos del pasado son factores que afectan a tu personaje del presente. Estos forman su carácter, pero aún no son personas completas. Tienen que seguir creciendo dentro de la historia, o inclusive tener sus colapsos mentales. Sus errores son qué tan fuertes fueron y si podrán repararse. Tienen que llegar al corazón del espectador. Cuenta su historia fuera del deporte. Todo esto son sugerencias, no es algo que tienes que seguir al pie de la letra. Si ves Inazuma Eleven es completamente diferente a Supercampeones, pero también tiene sus similitudes. Slam Dunk y Kuroko no Basket hablan del mismo deporte, pero no en la misma historia. Tiene su propia alma cada una de estas obras, así que no te estreses creyendo que vas a hacer todo al pie de la letra, que no podrás hacer tu historia con las ideas que tienes. Puedes salirte un poco de la línea, siempre y cuando vuelvas a ella. Como dije, no sobrecargas tu concepto, pero no quiere decir que no puedes crear un planeta donde el deporte que elijas es primordial, y cada tribu juegan para subir al poder. Bueno, es un ejemplo de lo que quiero decir. Así notarás que los límites son altos. Hasta aquí llegó el video. Fue algo corto por su parecido con el género shonen, que ya expliqué anteriormente. Dicho eso, espero que te haya ayudado y si quieres saber más de mis proyectos, dejaré el link en la descripción. Si tienes dudas, puedes contactarme en mis redes sociales. Esperen que el próximo video hablaré del género shoujo, categoría que es dirigida más para los jóvenes, enfatizando el romance. Si quieres sugerir un personaje y dibujar para el siguiente video, déjalo en los comentarios. Suscríbete para estar atento a los próximos videos y si te gustó, dale like. Solo me queda recordarte que practica lo que vayas aprendiendo y repasa lo aprendido. La información es para ayudarte, pero nada te sirve saberlo si no lo pones en práctica. Bye, hasta la siguiente.